Ya estamos con Denise Legrand, coordinadora de Nada Crece a la Sombra. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Denise, vamos a estar hablando de algunas polémicas que tienen que ver también con comunicados que ustedes realizaron de forma pública, pero antes me parece importante poder dar a conocer desde hace cuánto vienen trabajando y qué es lo que hace Nada Crece a la Sombra. Bien, Nada Crece a la Sombra es un proyecto socioeducativo de salud y de otras ramas en cárceles. Trabajamos desde el año 2014, tanto en cárceles de adolescentes como en cárceles de adultos. Ya desde 2018 estamos fijos en cárceles de adultos, en particular estábamos trabajando en el CONCAR y en la cárcel de mujeres, y actualmente trabajamos en la cárcel de Canelones. Tenemos una gama bastante amplia de actividades. Empezó siendo un programa educativo que hacía talleres, hacíamos solamente talleres dentro de las cárceles que para nosotros eran la excusa para vincularnos con la rutina, con la cotidianidad y tratar de generar algunos cambios de conducta. Después desarrollamos algunas políticas de salud, específicamente un diagnóstico de salud de mujeres privadas de libertad, que fue un censo en todo el país. El plan de salud sexual y reproductiva, que se firma a instancias de Jorge Larrañaga, que brindaba atención ginecológica integral a todas las mujeres privadas de libertad. Se llegó a implementar en Montevideo, Salto y Paysandú. También tenemos una línea que tiene que ver con el trabajo urbano alrededor de las cárceles. Construimos una plaza dentro del CONCAR y otro tipo de cuestiones, como por ejemplo la recolección de basura, que hasta previo a eso era con volquetas privadas que se contrataban. Se llevaron contenedores en la anterior gestión de la Intendencia de Montevideo y se generó el sistema de recolección de residuos con los camiones, como en todos los barrios. En el caso de Montevideo, recordemos que en el CONCAR hay 4.000 personas, así que es más grande que varios barrios y que varios pueblos también. Y también, por ejemplo, responder a algunas problemáticas, como no había alumbrado, hace 35 años que existía el CONCAR, no había alumbrado, se puso el alumbrado público. Y por otro lado también trabajamos en todo lo que tiene que ver con investigación y también con asesoramiento, investigación de producción de conocimiento y con el asesoramiento a las familias y de alguna manera la articulación de situaciones de crisis, que van desde amenazas de muerte hasta intentos de autoeliminación, hasta problemas de salud, hasta lo que se puedan imaginar que son los emergentes que hay en el día a día en la privación de libertad. Siguiendo un poco la línea cronológica, una decisión por parte de las autoridades del Ministerio del Interior que resolvió quitarlos, retirarlos de las cárceles. Sí. ¿En qué está hoy actualmente esa situación? ¿O están, como bien dijiste, en la cárcel de Canelones, pero con respecto a los otros centros penitenciarios en los que estaban, cuál es la situación actual? Sí, está buenísimo que me preguntes esto y justo en estas fechas, porque en realidad nosotros en agosto del año pasado recibimos una prohibición de ingreso del Ministerio del Interior planteando que las organizaciones que no tenían convenios vigentes no podían seguir entrando. Nosotros teníamos 2 convenios vigentes. Cuando se dieron cuenta de que eso no era así, públicamente cambiaron la versión y trasladaron la responsabilidad a un informe negativo sobre nuestro trabajo realizado por la subdirectora técnica del INR, Lourdes Salinas, a quien jamás vimos en territorio acompañando nuestro trabajo, ni visualizando nuestro trabajo, ni aplicó ninguna metodología para elaborar ese informe, que presentaba varias inconsistencias y que además nosotros tomamos conocimiento a través de un medio de comunicación de la existencia de ese informe. Tomado conocimiento de esto, y mismo el ministro Heber en un medio de comunicación plantea que esa fue la razón, empezamos a solicitar, ajustados a derecho, ese informe. Si el informe hablaba de nosotros, era nuestro derecho conocerlo. Se negaron a entregarlo por las vías formales, se negaron a entregarlo a través de los pedidos formales de comunicación, se negaron a entregarlo a través del Consejo de Política Criminal y Penitenciaria, se negaron a entregarlo a través de 2 pedidos de acceso a la información pública, un derecho que tenemos consagrado por ley, y finalmente la semana pasada nos presentamos en un juzgado de lo contencioso administrativo y la justicia condenó al Ministerio del Interior a la entrega de este informe para que finalmente nosotros podamos llegar a leer cuál es ese contenido sobre nuestro trabajo, que era un informe con varias apreciaciones difamatorias y que tuvieron un daño moral evidente en nuestro trabajo y también una prohibición de ingreso durante 5 meses. Así como no entendimos por qué nos echaron, tampoco entendimos por qué volvieron, ¿por qué volvimos? Porque básicamente la forma de recibir la comunicación fue que golpearon la puerta de mi casa y me entregaron una carta de Heber diciendo que bienvenidos de vuelta.
Bien. Bienvenido de vuelta a la cárcel de Canelones, a donde no trabajábamos hasta ese momento, porque como bien decías, ni al CONCAR ni a la cárcel de mujeres nos permitieron volver a entrar. Ese informe, perdón Paula, ¿ese informe tuvieron acceso al final? ¿Qué decía el informe? La justicia condenó al Ministerio del Interior el jueves pasado a la entrega del informe en un plazo de 15 días. Hoy vence el plazo que tiene el Ministerio del Interior para apelar esa resolución, una resolución muy bien fundada por el juez, o sea, creemos que un tribunal de apelaciones es muy difícil que contradiga al juez, así que corren 15 días de corrido desde el jueves pasado, o sea, hasta el viernes que viene, deben entregarnos ese informe, si no la justicia volverá a intimarlo. Bien. Hablando un poco de la situación en cárceles de mujeres, ustedes realizaron un comunicado público ante el fallecimiento de una interna en la cárcel de mujeres. Todavía está en investigación, se presume que se empastilló, como dijeron algunas autoridades del Ministerio del Interior, y ustedes hablan justamente de la vulneración de derechos de las internas y que por un capricho del Ministerio del Interior, según el comunicado que ustedes realizaron, es que se están perdiendo vidas. ¿Qué consideran que fue lo que pasó allí y por qué es que deciden hacer este comunicado público? Correcto, como bien decís, es una cuestión que está investigando la Fiscalía de Noveno Turno a cargo de Fernando Romano. Están declarando las distintas personas involucradas cómo fue que esta mujer pudo hacer acopio de tantas pastillas y pudo de alguna manera empastillarse, pero también qué omisiones hubo una vez que se realizó el procedimiento de lavaje estomacal y que después la persona volvió a su celda, cuando uno podría, sin tener una capacitación específica en salud o sin ser el personal de salud, razonar que si hay una persona con ideación suicida, lo que tal vez correspondiese, o había una persona con una ingesta masiva de medicación, lo que tal vez hubiese correspondido a golpe de vista suena a un traslado hospitalario o a un espacio de control. La mujer tiene esta ingesta, como han dicho las autoridades, el miércoles, duerme todo el día el jueves, lo que se asume que es parte del tratamiento, y el viernes siguió durmiendo hasta que notaron que en realidad la mujer había fallecido. ¿Por qué nosotros decimos que los caprichos cuestan vidas? Porque retirar a las personas a los ojos externos del sistema penitenciario y retirar las acciones que puedan generar, por un lado, el acompañamiento del día a día, que era lo que nosotros hacíamos a través de lo educativo, pero además en la cárcel de mujeres nosotros teníamos instalado un consultorio los viernes y los sábados durante 4 horas en el que participaron 52 ginecólogas y ginecólogos del Pereira Rosell, de la Clínica de Ginecología A del Pereira Rosell, que básicamente hacían consultas a todas las mujeres privadas de libertad. Como bien sabemos, una consulta ginecológica, una consulta de salud, es una puerta de entrada, es una oportunidad para detectar oportunamente otros problemas de salud. De esas 500 mujeres, 10 terminaron en cirugías, en situaciones de cirugía fuera de la cárcel. Fueron situaciones detectadas en ese marco. Entonces, sin duda que si hay una debilidad en el sistema de salud, que no lo digo yo, lo dicen los informes de Petit, lo dicen los distintos observadores del sistema penitenciario, se ha dicho en el Parlamento, cuando hay dos psiquiatras y 53 médicos para todo el sistema que cubre ACE, que son básicamente unas 9.000, 10.000 personas, evidentemente todo apoyo externo es un beneficio, y es un beneficio para la población, y no puede ser que por algún tipo de capricho de algún jerarca y no de la cartera en su conjunto se retire a las organizaciones de la sociedad civil o a las propuestas que sea que apoyan a esta población. Pero en definitiva el capricho, entre comillas, que ustedes mencionan es el retiro de las organizaciones que estaban dentro de la cárcel y que hoy en día no están más. Ese es el capricho. Con nosotros el capricho básicamente fue la violación de 2 convenios. A nosotros uno de los convenios lo retomamos, entendemos que se retomó porque Jurídica habrá fallado a favor nuestro porque se estaba violando un convenio vigente con Presidencia de la República. El otro convenio no se retomó, que es el convenio justamente de salud. Hablamos un poco de este plan de salud sexual y reproductiva, cómo se está llevando a cabo, si es que se está llevando a cabo en los centros penitenciarios. ¿El de mujeres por el momento está suspendido? Nosotros cubrimos, en 2020, cubrimos la unidad 5, que es la cárcel de mujeres de Montevideo, la unidad 9, que es la cárcel de mujeres con hijas e hijos a cargo, Salto y Paysandú. Luego de eso, fue uno de los picos máximos de la pandemia. De común acuerdo, llegamos a la conclusión que era más riesgoso el ingreso de personal de salud
al sistema penitenciario en ese momento para realizar los controles y acordamos que cuando hubiese una baja de la pandemia volvíamos a montar el plan de salud. Seguimos esperando montar el plan de salud. Escuchamos también en una entrevista que le hicieron al ministro del Interior, Heber, que él planteaba que el plan de salud se había suplantado por sanidad policial y la realización de los PAPs. Primero, que es una cuestión absolutamente reduccionista pensar que la atención ginecológica integral y la atención de salud se reduce a la realización de un PAP, y creo que cualquier persona con una mínima noción puede comprender eso. Y lo otro que también es bastante incoherente, si se retiró personal de salud por el riesgo de la pandemia, que se hubiese cubierto a través de otro servicio, que además tenemos conocimiento que la política que estaba instalada, que era básicamente un consultorio todos los viernes y todos los sábados de 8 a 12 de la mañana, fue algo que no se cubrió. Bien, sí. No, si tenían algún tipo de registro de a cuántas personas atendían en esos viernes y sábados en, no sé, en un plazo de un año, por ejemplo. Sí, atendimos. El plan de salud se empezó a implementar el 1 de agosto y interrumpimos la intervención en diciembre de 2020. En ese plazo, que no llegaron a ser 4 meses, fueron 3 meses y medio, se atendieron a 500 mujeres. Bien. Que era básicamente la totalidad de la población entre Montevideo, Paysandú y Salto. Hoy están trabajando en la cárcel de Canelones, de acuerdo a este comunicado que recibiste en tu casa firmado por el ministro Heber. ¿Cuál es la situación actual allí? Bueno, estamos trabajando en la cárcel de Canelones, que fue algo que nosotros habíamos pedido 2 años antes para trabajar en la cárcel de Canelones, lo cual nos alegra mucho haber podido llegar a esa cárcel. Estamos actualmente, inicialmente nos habían propuesto estar una sola vez por semana. De a poquito, como todo, vamos ganando días. Estamos trabajando 4 días a la semana, lunes, miércoles, jueves y viernes. Ya vamos a lograr trabajar los martes. Estamos trabajando con 2 grupos. Por un lado, un grupo que es el mismo lunes, miércoles y viernes, con el cual trabajamos distintas cuestiones asociadas a la violencia, a la convivencia, al uso problemático de drogas. Y después hay un grupo específico, que es el grupo con el que trabajamos los jueves, en el que particularmente tenemos un énfasis más grande en el uso problemático de drogas, y que las personas que participan de ese taller son las personas que fueron seleccionadas por no tener visita y por tener un uso agudo problemático de drogas. Entonces es un grupo grande, es un grupo con determinadas complejidades, y en paralelo estamos empezando a tratar de desarrollar otras propuestas. De hecho, estamos acompañando los egresos. Mismo este domingo fue nuestra primera experiencia en esta cárcel acompañando un egreso, y ahí vimos también, ya lo sabíamos, pero confirmando lo difícil que es el acompañamiento del egreso en un trabajo coordinado con el MIDES, que es de destacar el trabajo, la coordinación con el MIDES. Se logró un cupo en un refugio a través de básicamente el gestor de cupos de calle, y bueno, esta persona la fuimos a buscar a la cárcel el domingo a las 9 de la mañana, que era el día en que le daban el egreso, y ahí vimos también las complejidades, porque una persona que en este caso salía en libertad prueba y por ende tenía que ir a firmar a la comisaría una vez por semana, y básicamente solo el domingo estuvimos rebotando en más de una comisaría, porque entre otras cosas obviamente salió sin la cédula. Entonces una persona que sale sin la cédula y es detenida en la calle en un control policial tiene determinados problemas. En el sistema de gestión de seguridad pública seguía apareciendo como recluido cuando estaba en libertad, por lo cual si un patrullero correctamente lo parase, esa persona aparecería como en fuga. Entonces son las distintas complejidades que hay, y además también el acompañamiento que tiene que ver con acompañarlo a DINALI, la Dirección Nacional del Liberado, para analizar si existe la posibilidad de comenzar un cupo laboral. En este caso esta persona tiene una habilidad, tiene una herramienta laboral, pero no hay un cupo para eso, y va a hacer un taller de otra cosa laboral, y en paralelo acompañarlo también, debe cumplir tareas comunitarias, acompañarlo también a la OSLA a que se determine estas tareas comunitarias. Para que se hagan una idea, estuvimos 2 días haciendo trámites y recorrimos más de 150 kilómetros haciendo trámites. Muy difícilmente con 4 técnicos. Muy difícilmente una persona que sale sola puede abordar todo eso, porque ante la primera frustración institucional ya sabemos dónde terminan esas personas, que es que terminan en la calle. Entonces estamos desarrollando esas políticas de la mano de otras en el marco de un convenio también que firmamos hace muy poco con la Intendencia de Canelones.
Preguntarte con cuántos funcionarios de su organización, obviamente, están trabajando en esos dos grupos. ¿Cuántas personas hay en cada uno? Nosotros somos 10 personas en total que tenemos distintos roles. Vamos rotando quienes van trabajando cada día. Tenemos asignado un grupo diferente. Tenemos un equipo de coordinación que está compuesto por 3 personas. Después tenemos un equipo de talleristas que está compuesto por 4 personas. Después tenemos otros técnicos que realizan distintos tipos de acompañamientos y tenemos ordenado un cronograma semanal de trabajo que tiene un trabajo adentro y un trabajo afuera también, y uno de los principales desafíos que vamos a asumir este año, que nos tiene muy contentos, pero también sabiendo que va a tener una sobrecarga, es una línea telefónica para recibir, para brindar apoyo a las familias y brindar asesoramiento, que inicialmente es para el departamento de Canelones y para las personas privadas de libertad en Canelones, aunque sabemos que probablemente la zona metropolitana en general y muchas cárceles del interior también van a demandar este servicio, así que tratando de organizarnos de la mejor manera. Ustedes también trabajan, bueno, o trabajaron en otro tiempo con menores privados de libertad, y allí has manifestado más públicamente a través de la red social Twitter algunas vulneraciones de los derechos, vinculados a los derechos humanos y con lo básico que debería tener cualquier persona independientemente de que esté privada de su libertad. ¿Cuál considerás que es la gran problemática que tienen las cárceles uruguayas? Obviamente que podríamos llegar a hablar un programa entero de eso y que nadie tiene la varita mágica para encontrar la solución, pero tú que venís trabajando desde hace ya varios años, ¿qué detectás? ¿Por dónde se debería arrancar al menos? Creo que el principal problema, si tuviéramos que definirlo, es que existe una rutina organizada a través de la violencia y las economías ilegales. ¿Qué son las economías ilegales? El tráfico de drogas, el tráfico de todo lo que ustedes se puedan imaginar, porque en la cárcel se trafica todo, se trafica desde la yerba, que es legal, hasta la ropa, que también es legal, hasta obviamente la pasta base. Todo eso genera un círculo de criminalidad que es muy importante y un círculo de criminalidad que genera muchísima violencia. Cuando a esas personas además le sumamos que están con altísimos niveles de encierro, con altísimos niveles de hacinamiento, difícilmente podemos pretender que esas personas corten esa rosca de la criminalidad que está asociada justamente a que las economías ilegales son las que rigen la rutina. Después no nos puede extrañar que los sistemas oficiales de estadística nos digan que 8 de cada 10 personas tienen uso problemático de drogas. Nos debería extrañar si la cifra fuese diferente. Tenemos 8 de cada 10 personas con uso problemático de drogas y sin embargo hay un pequeño equipo de salud de SAI-PPL de ACE, el sistema de atención integral para personas privadas de libertad, pequeño, con muchísima voluntad, pero que claramente no puede abordar la situación de las personas privadas de libertad en su conjunto cuando repito, hay 2 psiquiatras para 10.000 personas que son la zona metropolitana y Rivera, y después sanidad policial que tiene otros personal de salud. Entonces, sin lugar a duda que la rutina organizada a través de la ilegalidad, sumado a todo lo que eso trae aparejado, que son los problemas de salud, el uso problemático de drogas y un amplísimo etcétera que también está dado por la falta de actividades y los altísimos niveles de encierro. Sí, y también la infraestructura, ¿no? Cuando ocurrió este caso de la mujer se hablaba de hacinamiento, después, bueno, se señaló que no, que en realidad ella estaba en una celda que era relativamente de las mejores o las más cómodas, pero sí se dieron a conocer las cifras de para cuántas internas está preparado este centro penitenciario y es el doble las que están allí, ¿no? Sí, claramente, bueno, además de que la unidad 5 tiene un 163% de hacinamiento, lo cual es un hacinamiento muy alto, más de 110% es el máximo hacinamiento aceptado por Naciones Unidas. Además tenemos que recordar que la unidad 5, que es esta cárcel de mujeres que está en Colón, era un hospital psiquiátrico. Tiene estructura de hospital psiquiátrico, ni siquiera fue concebido como cárcel. Y eso habla también muchísimo de de la concepción que tenemos de la privación de libertad de las mujeres. O sea, estamos hablando de un psiquiátrico devenido en cárcel. Eso ya dice muchísimas cosas. Después, no solamente tiene que ver las condiciones de alojamiento, sin duda que son infrahumanas. O sea, ninguno de nosotros difícilmente resistiría lo que es acomodar el cuerpo a ese tipo de espacios, sino además también toda la violencia que se genera por esto de convivir entre la violencia, cuando además en general son personas que en su mayoría vienen con algunas debilidades de todo tipo, biopsicosociales, que se incrementan mucho más en la cárcel y que además también lo que se incrementa muchísimo más en la cárcel son las trayectorias delictivas. Podemos decir, esta mujer tenía una cama. Y bueno, sí, no nos vamos a alegrar porque la mujer tenía una cama.
nos tenemos que preocupar porque esa mujer se murió después de un lavaje de estómago, después de haberse intoxicado con una sobredosis. Entonces no podemos celebrar de ninguna manera ante el caso del fallecimiento de una mujer que por suerte tenía una cama y estaba con una sola compañera, sino que tenemos que observar todas las debilidades alrededor y todo lo que falló alrededor, que por un lado nos lo dirá la justicia, pero también a nivel administrativo, necesariamente a nivel de gestión hay que hacer una autocrítica porque estas cosas no pueden pasar, al igual que pasó en 2021, que fue el pico máximo de muertes en cárceles. Pensaba un poco en la solución, ¿no?, a toda esta situación que tuvimos acá en el living a Jaime Saavedra, y él planteaba un enfoque, un cambio del enfoque de cómo se aborda, ¿no?, a la problemática y obviamente los recursos que se le destina. Vos, en tu opinión, ¿cuáles y cómo se debería atender esta cuestión? Es interesante cuando hablas de recursos porque tenemos que ser conscientes que cada persona privada de libertad le sale 40.000 pesos por mes al Estado, que es mucho más del sueldo de gran parte de los uruguayos. Para empezar, eso es como bien interesante de tenerlo como en mente. ¿Es una cuestión de recursos? Puede ser una cuestión de recursos o es una cuestión de reorganización de la concepción que tenemos de cómo se gastan esos recursos y de cómo se organizan las cárceles. Y Uruguay no tiene que ir muy lejos para ver los modelos. Hay cárceles en el interior del país que funcionan realmente bien. Las hubo en Montevideo, como fue el caso de la Punta de Rieles de Luis Parodi, que funcionaba muy bien, supo ser cárcel modelo, ejemplo en el mundo y demás. Los directores que vinieron, algunos de los directores que vinieron después trataron de hacer una gestión alrededor. El director actual está tratando también de hacer la mejor gestión posible. Hay cárceles en el interior del país que funcionan muy bien, el caso de Colonia, Florida, Durazno tiene algunas cuestiones positivas también, Salto, si bien tiene un hacinamiento impresionante, hay una dirección que hace lo mejor que puede, Cerro Largo, Pintadito en Artigas, hay distintas cárceles que tienen un modelo diferente, ni hablar por ejemplo Cañitas en Río Negro es una cárcel que no tiene rejas, que queda sobre la ruta. Entonces tendríamos que pensar que Uruguay tiene un modelo penitenciario que no genera muertes, que genera rehabilitación, que genera oportunidades laborales, que genera otro tipo de vinculaciones. Y también tenemos el CONCAR. Claro. Entonces, el modelo que elegimos, en particular en la zona metropolitana, es el modelo que define además el gasto, porque la inmensa mayoría de los privados de libertad están en la zona metropolitana y también Rivera es muy grande, pero también en la forma que concebimos la seguridad que queremos. Y vimos una interpelación ayer justamente hablando de cómo una persona forjó fuertemente su carrera delictiva dentro de la cárcel. ¿Nos vamos a sorprender de que empiecen a existir las redes delictivas consolidadas en el afuera que dominan los barrios? Y no, sería un poco inocente sorprendernos de eso y también sería un poco hipócrita. Entonces, pensar en una redefinición de los recursos y en una redefinición de la rutina, que de nuevo hay muchísima gente capacitada en el sistema, podría ser el camino. Lo que pasa es que hay que darle lugar a esa gente que está trabajando hoy en día, que son muchísimos directores de cárceles que están realmente capacitados para hacerlo. Hay un gran debe que tenemos como sociedad en cuanto a nuestro sistema penitenciario, pero bueno, ojalá que en algún momento se haga el cambio. Gracias por acompañarnos. Un gusto recibirte. Muchas gracias.